Yo quiero empezar diciendo que, por supuesto, es la mejor carrera que existe. Eso, obviamente, estoy un poco sesgado porque es la carrera que a mí me apasiona, ¿no? Voy a comenzar a compartir pantalla. La carrera de Ingeniería Biomédica es, pues, nada más que la aplicación de todos los conceptos de ingeniería, eh, matemáticas, física, biología, a los problemas de salud, a los problemas de medicina. Pero antes que quizás que contarles yo, quisiera presentarles un pequeño video. Hola, soy Andrea Ramírez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica, que es una carrera conjunta entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Yo escogí Ingeniería Biomédica como carrera porque me di cuenta que en el Perú todo está en Lima. Quieres tecnología, está en Lima, ¿no? Transporte, trabajo, todo está en Lima. Pero nadie se preocupa, nadie se interesa por las necesidades que hay en la sierra, en la selva, mucho menos, porque incluso no conocen los habitantes de la selva en realidad, que no tienen acceso a las tecnologías necesarias para diagnosticar sus enfermedades, para tratamientos, para operaciones, y siempre tienen que transportarse, ya sea a Lima o a alguna ciudad más desarrollada, por decirlo de una manera. Creo que es mi vocación, ayudarlos a ellos. Lo que más me gusta de la carrera es que constantemente nos están poniendo nuevos desafíos y nuevos retos y nos animan a superarlos y nos dan los recursos necesarios para superarlos. Por ejemplo, yo comencé a trabajar desde el segundo ciclo de la carrera con un profesor, el doctor Mirko Simic, ayudándolo en su proyecto para poder diagnosticar autismo a temprana edad. El doctor Simic trabaja en un algoritmo que permite medir el nivel de autismo basándose en la preferencia visual de un niño. A este niño se lo graba mientras mira un video y en la pantalla se dividen en dos partes, que son una escena social y una escena abstracta, y el niño observa, ¿no? Y al final del video se puede contabilizar el número de veces que ha mirado acá, el número de veces que ha mirado allá y determinar qué tanto autismo tiene. Algo que yo personalmente aprecio mucho es la oportunidad de estudiar en dos universidades, y no en cualquier universidad, sino en las dos mejores del Perú. Y ambas tienen convenios en el extranjero, ambas tienen convenios incluso acá en el país. Hay miles de posibilidades para nosotros como ingenieros biomédicos por ambas universidades, tienen contactos diferentes. Algunos podrán pensar que es complicado el tema del traslado y todo eso, pero nuestras clases están programadas de manera que solamente vamos 3 días a Cayetano, 3 días a Católica. Y es muy bonito, de verdad, porque conoces gente nueva que tiene intereses diferentes. Es motivador. La misma idea de estudiar en dos universidades es bastante alentadora. Si estás pensando en estudiar ingeniería biomédica y te preocupa que sea una carrera nueva, yo te digo que te animes, porque la demanda es grande, la necesidad es grande y tienes a las dos mejores universidades del Perú dispuestas a servirte, a ayudarte, a brindarte recursos, y sobre todo tienes la oportunidad de hacer algo por tu país, tienes la oportunidad de ayudar a personas que lo necesitan. Así que anímate y me gustaría verte en clases. Como bien dice Catherine y Andrea, esta es una carrera única. Está dada por las dos mejores universidades en el Perú, Universidad Católica y Universidad Cayetano Heredia, y eso quiere decir que tanto el grado de bachiller, así como el título profesional, van a ser firmados por ambas universidades, con el respaldo de ambas universidades. ¿Qué cosas hacen los ingenieros biomédicos? Bueno, el ejemplo está en nuestros egresados, por ejemplo. Tony Cueva es un ingeniero biomédico que es el fundador de Drop, que es una una startup peruana, que básicamente lo que busca es parar un tema muy particular, que es que algunas personas cuando se ponen muy nerviosas, ¿no? Comienzan a sudar mucho en las manos, ¿no? En ese sentido, él ha desarrollado una tecnología que a través de pequeños choques eléctricos hace que esa sudoración pare.
Entonces se parecen como estas pelotitas que uno tiene cuando está muy estresado, pero que tiene cierta tecnología dentro que le permite generar unas pequeñas descargas eléctricas que hacen que la sudoración pare, ¿no? Él ha sido muy destacado, ha obtenido financiamiento por el Estado peruano, por el Estado chileno, ha estado en el MIT, eh, y es uno de los ejemplos que nosotros estamos buscando dentro de nuestros alumnos, de los que pueden desarrollarse como ingenieros biomédicos. Otro ejemplo es Gabriela Torres. Gabriela está haciendo actualmente su doctorado en imágenes médicas. Ella participó desde su pregrado en el laboratorio de imágenes médicas. Básicamente acá ella trabajó conmigo en particular para desarrollar un tipo de imagen que se llama elastografía, que con esta imagen lo que se busca es identificar dónde hay un tejido que es más duro que el resto, y esto es muy interesante porque se relaciona básicamente con la detección de cáncer. Ese trabajo que lo realizamos en el Laboratorio de Imágenes Médicas le permitió ganarse una beca por parte de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, y ahora está haciendo su doctorado desarrollando otros tipos de técnicas de elastografía. También tenemos a Abraham Abramovich. Él es el fundador de Doctus, que es una empresa peruana también bastante reconocida, que ha generado una plataforma de salud en Internet, que curiosamente esto ha sido ya hace varios años, pero para las circunstancias actuales del COVID-19, pues cae a la perfección, ¿no? La telemedicina, parte integral de lo que se ve en la carrera de Ingeniería Biomédica, ha tenido un gran impulso con la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Qué cosas se requieren de un estudiante para aplicar, postular, ser exitoso en realidad dentro de una carrera de ingeniería biomédica? Pues como había mencionado, la ingeniería biomédica es la aplicación de tecnología para resolver los problemas de salud. Entonces, en primer lugar, se tiene que tener una sensibilidad, un interés muy grande por la problemática de la salud, y en particular nuestro lema es transformar la salud en el Perú, por la problemática de la salud en el Perú, ¿no? Esto significa que vamos a tener o vas a tener que investigar e innovar para cambiar las situaciones que vivimos actualmente. Eso significa que tienes que tener capacidad para identificar problemas y, por supuesto, tener creatividad para resolverlos. Particularmente, la situación en el Perú es bastante difícil en el sector salud, como esta pandemia lo evidencia, y entonces es necesario no solamente pensar en hacer cosas que se queden en la academia, pero también es muy importante tener una actitud emprendedora de sacar adelante las cosas para generar una industria biomédica en el país, en la región, que nuevamente, de alguna manera, esta pandemia está impulsando y está rompiendo algunas barreras que antes se tenían en el Perú para sacar adelante la industria biomédica. En cuanto al campo laboral, ¿no? Hay 4 grandes áreas en que se ha dividido la carrera de ingeniería biomédica: señales e imágenes biomédicas, ingeniería de tejidos y biomateriales, biomecánica y rehabilitación, y la parte de ingeniería clínica. En la parte de señales e imágenes biomédicas se dedica básicamente a manipular las señales e imágenes que se generan en equipos médicos, como un tomógrafo, imágenes rayos X, un EKG, ¿no? Un monitor de signos vitales. Interviene todos los temas de telemedicina, cómo hacer que estas señales se vayan a distancia para que el médico remotamente pueda atender a los pacientes. Dentro del laboratorio de imágenes médicas, por ejemplo, vemos el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas metodologías de crear imágenes para el diagnóstico de cáncer, para el diagnóstico de tuberculosis, inclusive para el diagnóstico de neumonía. Esto lo venimos estudiando desde el 17, 18 más o menos, que ahora nos permite utilizar estas técnicas, por ejemplo, ultrasonido para detectar el daño pulmonar de una neumonía, que la estamos aplicando en el contexto actual del COVID-19. En la parte de ingeniería de tejidos y biomateriales, pues sus aplicaciones van en generar materiales que sean adecuados, como por ejemplo para tener algunas vendas. Cuando se tiene una herida, una quemadura, se pueden tener algunos tipos de vendas, un material especial que
permita o ayude la regeneración de tejidos de una manera más rápida. También se trabaja con personas quemadas, con injertos de piel, con células madre. Está muy de moda, por ejemplo, todo el tema de impresión de tejidos. Tenemos a la doctora Fanny Casado, por ejemplo, que está haciendo su investigación sobre cómo hacer impresión de todo el aparato gástrico en animales, porque eso ayuda a temas como los que estamos viendo, los temas de generación de vacunas, o inclusive a analizar cómo tener una mejor alimentación para los animales. En la parte de biomecánica y rehabilitación está todo el tema de las prótesis, ¿no? Y exoesqueletos, ¿no? Las prótesis, cuando alguna persona ha perdido un miembro, cómo generar una prótesis que sea funcional para la aplicación concreta a lo que se dedica esta persona. El exoesqueleto es ya cuando se tiene, digamos, un añadido a la persona que no ha perdido nada, pero se le añade como para que pueda ejercer más fuerza. Por ejemplo, un exoesqueleto para cargar cajas, cuando se tiene que trabajar en almacenes, por ejemplo. Y finalmente, la parte de ingeniería clínica, que es lo que más hay en el país y es la necesidad que se presenta de una manera muy clara, que es el manejo y la gestión adecuada de la tecnología en centros de salud, ¿no? Esto no solamente es, ¿esto qué implica? Entender la tecnología, saber cómo aplicarla, saber qué requerimientos se necesitan para poder instalar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a instalar un resonador magnético, saber que diferentes campos magnéticos pueden afectarlo y por lo tanto tienen que encontrarse lejos, ¿no? Hay un caso muy particular en el Perú en que se estudió que instalaron un resonador magnético muy cerca de una de las líneas del tren eléctrico del Metro de Lima, y al hacer eso, pues afectaba las imágenes. Este tipo de cosas se hubieran podido prever si se tuviera un ingeniero, si se hubiera tenido en ese momento un ingeniero clínico que hubiera podido determinar, ¿no?, que esa no es la manera adecuada de hacer la instalación de un resonador magnético. Pero adicionalmente, el ingeniero clínico tiene que prever las nuevas tecnologías y cómo hacer más eficiente el servicio de salud a las personas en ese centro médico. Nosotros estamos en capacidades de dar esta carrera tan interesante debido a la infraestructura y los laboratorios con los cuales ya contamos. Justamente esa fue una de las razones que motivó que la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia se juntaran, porque cada uno tenía diversos tipos de laboratorios y juntos tenemos la capacidad de proveer esta infraestructura a nuestros alumnos. Desde laboratorios de bioinformática, biología molecular, ciencias ómicas, laboratorios de fisiología, inmunología, ¿no? El laboratorio de imágenes médicas que habíamos mencionado, el laboratorio de biomecánica, ¿no?, el laboratorio de moléculas individuales y el laboratorio de enfermedades infecciosas. Todos estos son laboratorios que les van a dar servicio y que durante la carrera, ¿no?, ustedes como alumnos de la carrera van a poder acceder. No solamente a los laboratorios, sino al personal tan capacitado, al recurso tan capacitado que tenemos que está dirigiendo esos laboratorios. ¿Qué cosas se estudia dentro de la carrera de Ingeniería Biomédica? Bueno, acá está a grandes rasgos el plan de estudios. Básicamente van a aprender sobre toda la parte de ciencias básicas, matemática, física, biología, anatomía, ¿cierto? Hay un componente muy fuerte porque es la base, las ciencias básicas es la base del entendimiento de la tecnología. Sin esto no van a poder realmente entender la tecnología y cómo aplicarla al sector salud. Pero una vez complementado toda esta base, ¿no?, hay ya cursos más particulares de la carrera de Ingeniería Biomédica, ¿no? Van a aprender sobre análisis instrumental, circuitos eléctricos, ingeniería de los materiales, bioestadística, ¿no?, inclusive electrónica básica. Toda esta parte, todos estos conceptos que ya son de ingeniería, se van a comenzar en un momento a dividir en las 4 concentraciones que tenemos. Las 4 concentraciones que les había mencionado antes van a tener, de cada concentración van a llevar 3 cursos obligatorios, ¿no?, para la parte tanto de Ingeniería de Tejidos y Biomateriales, 3 cursos obligatorios, para la parte de señales e imágenes, 3 cursos obligatorios, para la parte de biomecánica y rehabilitación, 3 cursos obligatorios,
y para la parte de ingeniería clínica, 3 cursos obligatorios. Pero ya al final de la carrera, ustedes van a tener 6 cursos selectivos de concentración, donde ustedes van a poder elegir, de acuerdo a lo que han visto en toda la carrera ya en el 5º año, hacia dónde dirigirse y usar estos cursos selectivos para comenzar a especializarse en algo que los apasione, ¿no? Adicionalmente, hay cosas muy particulares de esta carrera que no se ven en otras carreras. Por ejemplo, desde el primer año hasta el 5º año, hay un componente muy fuerte de la línea de innovación. ¿Qué es esto? Desde el primer semestre, los alumnos se exponen a situaciones reales, a problemáticas de salud y tienen que comenzar a buscar cómo solucionar. Visitan clínicas, visitan hospitales, conversan con médicos, con psicólogos, con enfermeras, con personal de salud, para entender una problemática muy particular. Por ejemplo, hace unos cuantos años se concentraron en la problemática de la anemia. ¿Cómo vencer la anemia en el Perú? Y para esto, el primer paso que se tiene que hacer es entender bien cuáles son los requerimientos, cuál es el problema, qué es lo que realmente se requiere, cuáles son los requerimientos que tu solución debe tener. Para eso realmente hay que hablar con las personas, ¿no? Había un curso que se llama Escuchando al Cliente, porque es entender lo que realmente la persona, el personal de salud necesita. Pero poco a poco, todos estos temas van avanzando y comienzan a tener otros cursos como, por ejemplo, procesos de innovación en bioingeniería, fundamentos de biodiseño, proyectos de biodiseño 1, proyecto de biodiseño 2, que poco a poco, siguiendo la metodología de Design Thinking, hacen que ustedes vayan aprendiendo cómo entender un problema y cómo proponer una solución, cómo implementarla, cómo probarla, y eso entra en un ciclo que se va repitiendo para poco a poco ir mejorando esa solución, ¿no? Eso se lleva, inclusive, llevan cursos como, por ejemplo, la creación de una startup, conocimientos básicos sobre la creación de startup, ¿no? Normativa peruana, y finalmente hay también, aparte de los cursos de tesis 1 y tesis 2, hay cursos de desarrollo profesional en bioingeniería, que son cursos que los incentiva, o que nosotros incentivamos que ustedes los lleven para hacer investigación, si es que lo que les interesa, o para trabajar en una empresa relacionada a ingeniería biomédica, o para hacer trabajos con un laboratorio de investigación en una universidad en el extranjero a través de todos los convenios que estamos teniendo, o hacer sus prácticas preprofesionales. Entonces, eso en conjunto es lo que ustedes van a enfrentarse o lo que van a ver en su plan de estudios en la carrera de ingeniería biomédica. Es importante resaltar que hay un componente muy fuerte de innovación y emprendimiento, porque justamente nosotros queremos, como carrera, transformar la salud en el Perú, y eso se va a hacer a través de emprendimientos, a través de generar startups. Y para eso tenemos el apoyo de Bioincuba y del CIDE, el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad Católica, para poder guiar a nuestros alumnos y motivarlos, y sobre todo evitar, pues, que darle el asesoramiento adecuado para evitar que caigan en los problemas comunes que siempre se encuentran cuando se empieza una empresa. Nuestra forma de ver, nosotros queremos que 1/3 de nuestros alumnos salga al mercado peruano, puestos de ingeniería clínica, de señales e imágenes, que existen actualmente en el medio peruano, que 1/3, el segundo tercio, vaya más bien a hacer investigación, tanto nosotros, haciendo un posgrado, una maestría, un doctorado, o como en las mejores universidades del mundo, ¿no? Y finalmente, el otro tercio, lo que queremos es que se animen a crear nuevas empresas, proveyendo nuevos servicios para la salud que tanto se necesita. Adicionalmente, hay un punto importante acá, que les había mencionado que en la carrera ustedes tienen la posibilidad de llevar 6 cursos selectivos, ¿no? Si ustedes, aparte de los 3 obligatorios que hay para cada una de las concentraciones que ven en mi pantalla, aparte de esos cursos obligatorios, llevan 3 cursos adicionales de los selectivos dentro de una concentración
particular, como cualquiera de estas cuatro, pues nosotros adicionalmente le damos lo que se conoce como un diploma de concentración. Quiere decir que ustedes en particular se han especializado más aún en un tema particular dentro del área de señales e imágenes, o de biomecánica, ingeniería clínica o ingeniería de tejidos, ¿no? Esto es adicional a su grado de bachiller, adicional a su título profesional. En la parte de internacionalización, pues tenemos más de 50 convenios de investigación con las mejores instituciones en el mundo. La Clínica Mayo, un referente en todo lo que es el tema de salud en Rochester, Minnesota, en Estados Unidos. La Universidad de Stanford, Johns Hopkins, incluso tenemos alumnos que han estado en Johns Hopkins y particularmente ahora un alumno de ingeniería biomédica, estando todavía como alumno en su pregrado, ha ganado un reconocimiento, un premio, un póster del trabajo que presentó en conjunto con la doctora Fanny Casado en una escuela de Johns Hopkins sobre cómo minimizar el uso de animales en pruebas clínicas. Trabajamos con el MIT, la Universidad de Tulane, el ETH de Zurich. Son solo muestras de dónde con tipo de universidades que nos relacionamos actualmente y con las que ustedes también pueden relacionarse. Ya estoy llegando ya al final de la charla, pero quisiera compartirles ya al final justamente un poco sobre la necesidad que se tiene en el país sobre el tener ingenieros médicos. Y esta crisis del COVID-19, esta crisis sanitaria, ha demostrado claramente que se necesitan más ingenieros biomédicos, que se necesita más industria peruana en la parte biomédica, ¿no? Entonces, para eso quisiera mostrarles rápidamente un video. Junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú, con DIAXA, Energy Automation Technologies, Solid Design y BRAIN, el hub de innovación del Grupo Eureka, nos propusimos un reto, un desafío: construir un ventilador mecánico en 7 semanas. Estamos haciendo en 2 meses lo que normalmente dura 2 años. Lo que empezamos haciendo es entender cuáles son las características mínimas necesarias que se tiene que poner dentro de un ventilador mecánico para que sea útil para esta emergencia. Nuestro primer paso fue entrevistarnos con expertos de la Clínica Internacional, Clínica San Pablo, Hospital Nacional 2 de Mayo, la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas, y con ellos definir cuáles son esos rangos. Nunca en la historia del Perú DIGEMIT, que son los que emiten los registros sanitarios, le ha otorgado un registro sanitario a un equipo médico diseñado, producido y desarrollado acá en el Perú. Y eso genera una serie de problemas, porque en verdad no hay un método establecido en el Perú para poder obtener este registro sanitario, que es algo que necesitamos también en el ventilador que estamos desarrollando. Debido a que el prototipo empezó al mismo tiempo que la cuarentena, tenemos problemas logísticos bien grandes que en un proyecto normal no ocurren. Como por ejemplo, movilización, cómo juntamos a todo el equipo, trabajar largas horas. Toque de queda no nos permitía trabajar más tiempo del que queríamos. Insumos, los proveedores estaban cerrados. Y hemos tenido que activar una serie de mecanismos para que logremos tener los permisos que el Estado brindaba para poder como equipo seguir trabajando hasta lograr tener el prototipo. Empezamos a diseñar tanto la parte electrónica, qué componentes podían cumplir con esos requerimientos, y la parte mecánica que acompañaba esa electrónica. Yo me he concentrado en lo que es electrónica. ¿Qué significa? Desde localizar qué componentes electrónicos son los más apropiados, pasando por diseñar los circuitos electrónicos, lo que se llaman los esquemáticos y los PCBs, y terminando con el tema de ensamblaje y programación. Lamentablemente no teníamos cómo hacer pruebas porque todo estaba cerrado y no podíamos producir una mecánica. Entonces recurrimos a impresión 3D para hacer una primera maqueta. El equipo necesitaba tener, digamos, las piezas mecánicas para poder hacer la validación tanto de la banda, de la polea y del motor, tanto como la electrónica que se va a utilizar para eso, porque no todos los motores utilizan el mismo tipo de driver. La idea es tomar atajos que te permitan resolver el problema, pero esos atajos no pueden ser simplemente lo hice así para ahorrar tiempo, sino son atajos que tienes que considerar que cuando se utilicen funcionen bien, porque lo que estás haciendo es colocar un equipo que
finalmente va a decidir si una persona vive o no. La pantalla no estaba prevista originalmente no iba a haber pantalla, iban a ser perillas. Consultamos con doctores y sí, me dijeron eso es necesario para saber cómo evoluciona el paciente. Comenzamos con una pantalla gráfica chiquita, de unas 3 pulgadas, nos dimos cuenta de que a la distancia se veía muy chiquito y finalmente terminamos con una pantalla tipo tablet. Una vez definido eso, automáticamente pasamos a desarrollar la versión metálica. Y apenas nos habilitaron la fábrica, fuimos, cortamos contornos, con soldadura, con corte láser de planchas de metal, con plegados CNC y en menos de un día tuvimos el mecanismo básicamente armado. Teníamos el hardware, el software y la mecánica funcionando de forma independiente súper bien. El siguiente reto que teníamos era integrarla para tener un prototipo funcional. La integración se nos hizo muy difícil, pero luego de varias iteraciones logramos obtener nuestra primera versión. Bueno, lo que he visto hoy ha sido algo sorprendente. Realmente para nosotros en estos momentos tener un ventilador es sinónimo de salvar una vida. Este ventilador solucionaría muchos problemas en el momento inicial de la insuficiencia respiratoria del paciente. Va a ser de gran ayuda a todos los pacientes que tengan problemas respiratorios. Me parece que todo paciente que tenga un problema de insuficiencia respiratoria por patología neuromuscular o patología neurodegenerativa va a ir muy bien, ¿no? El CPO y todo lo demás, como son los modos que generalmente utilizamos nosotros al día a día, entonces es bien amigable. Puedo visualizar en la pantalla lo que quiero cambiar y lo puedo cambiar fácilmente. Los parámetros que necesito obviamente tienen que acomodarse a la necesidad del paciente. De acuerdo a lo que hemos visto, yo creo que este ventilador sí se adecua a esos parámetros. El proyecto con este dispositivo nos va a permitir manejar el paciente incluso fuera de las unidades de cuidados intensivos, siempre bajo la vigilancia y monitoreo del intensivista. Nuestro ventilador mecánico se llama Masi, que en quechua significa compañera o compañero. Nos encantaría que nuestro ventilador acompañe a todas las personas que lo necesiten. En esta iniciativa, en este proyecto MASI, ¿no? Yo he fungido el rol de ingeniero biomédico. Básicamente es la posibilidad o tener la capacidad y la visión de poder integrar un equipo interdisciplinario de ingenieros electrónicos, mecánicos, diseñadores industriales, comunicadores, para poder darles la visión de lo que es un equipo médico, qué se necesita, poner la parte normativa, la parte de salud. Es un equipo clase 3, significa que en las manos de este equipo está la vida de una persona, ¿no? Y realmente para mí es un orgullo. Este es uno de los proyectos más importantes de que he podido participar, porque es muy probable, y eso es nuestra esperanza, que una vez que estos equipos se utilicen, pues ayuden a salvar vidas. Con eso termino la presentación y más bien abro la posibilidad de tener preguntas. Estoy a su disposición.
Thank you.